y Pimpinela. Y me relaja un montón. Ah, sí, es que la valeriana debe relajar un montón porque el toronjil ya es calmante. Sí, sí, La pero sí, valeriana también. yo soy media dura, como digo, media dura de pelar, no sé, a mí me demora en hacer efecto las hierbas y si tomo las tres, a mí sí me hace efecto, ¿no? Las tres, Ah, buenísimo. Bueno, voy a pienso yo, probar. sí. Sí, tomar Ujú. una taza de Clarice Lispector que le compré a una chica Ah, Ah, qué de la bonita. central, de hecho, a una ¿Sí? de un estudiante de Santi, de pronto se llama Lauren. Ya Ah, estamos. ya, sí, sé cuál es, Lauren. Tomar una Ujú. taza de Clarice Lispector que le Buenísimo. compré a una chica de la estas central. son unas hojitas Es justo para lo que tomas de el hierba programa. luisa. Claro. Querida Nancy, Denise, Tania, ya estamos en vivo. Entonces, Bueno. pues, bienvenidos. Nancy, te doy la palabra. Bueno, pues bienvenidos todos, todos, poetas, escritores de otros géneros, estudiantes, bueno, todos los que siempre están aquí en estos encuentros. Hoy es el tercer encuentro de poesía, ¿cierto? Hoy nos acompañan Denis Vega y Tania Ganitsky. En este, digamos, ese es el tercer momento en donde pues tenemos esos encuentros maravillosos con la poesía, como los hemos tenido en la primera y segunda sesión que pues se ha dado. Son encuentros maravillosos en donde compartimos realmente la experiencia de la escritura, la experiencia de la sensibilidad poética, y agradezco mucho ya en esta última a ti, Santiago, por toda esta clase virtual que nos ha ofrecido realmente como aula abierta para poder explorar este campo de la poesía y con estos acompañamientos, con estos poetas tan importantes que han estado en estas sesiones. Hoy, como decía, tenemos a Denise Vega, bienvenida, ¿cierto? Y a Tania Ganitsky también, bienvenidas a este encuentro con la poesía. Denise Vega es escritora peruana, ¿cierto? Nació en 1986, fue estudiante de Derecho de la Universidad César Vallejo. Allí obtuvo un primer lugar en un concurso de poesía, la poesía a Vallejo. Ha sido profesora de inglés, ¿cierto? Socia activa de la Asociación Vivienda Villa de la Cultura y ha estado también integrante del Taller de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Santa. Ha escrito poemarios, uno de ellos en 2005, Euritmia, ¿sí? Palabra de Junco. También ha estado, digamos, en la generación del 2000, Miguel y Delfonso 2006, y de la muestra de poesía Joven Generación del 2000. Ha participado en varias exposiciones pictóricas de la ciudad y sus poemas han sido publicados en periódicos como Correo, El Regional, El Heraldo y la industria de Chimbote, así como en revistas y páginas web. Y Tania Ganitsky también entonces estudió en la Universidad Javeriana la carrera de estudios literarios y realizó una maestría en la Universidad de los Andes en literatura y filosofía. También empezó a escribir muy temprano, a los 12 años, surge realmente ese amor por la poesía y que mantiene todavía, ¿cierto? Ha ganado el concurso nacional de poesía de la Universidad Externado de Colombia, ha participado en el 10º certamen de literario González Rojas Pizarro de Chile, ha ganado el Premio Nacional de Poesía con su libro Dos Cuerpos Menos, también ha sido coautora del libro Moradas Interiores y también fue editora y ensayista junto a otros poetas colombianos del fanzine y de la poesía La Trenza, en el cual reflexiona sobre las mujeres que escriben poesía colombiana. Y entre sus intereses pues se encuentran la literatura de posguerra, el testimonio, la comunidad, la estética política, la teoría literaria y crítica de recepción. Entonces, bienvenidas y bienvenido Santiago también a este conversatorio y abrimos pues entonces el diálogo. Gracias. Muchísimas gracias, Nancy, de verdad, pues por tu apoyo, por hacer realmente esto posible. Yo creo que han sido espacios muy importantes. Esta es una clase que se llama Derivas de la Poesía y la función es que los estudiantes puedan, desde sus propias lecturas, desde su propia experiencia, tratar de hacer su mapa o por lo menos una parte del mapa de eso que se está escribiendo actualmente en Hispanoamérica. Y nosotros hemos querido que la clase no se quede solamente en el aula, no se quede solamente en esos estudiantes, sino que esta conversación también trascienda a otros estudiantes, a otros
cursos, a otras personas que se conectan gracias a la virtualidad en otros países y en otros lugares y que han venido siguiendo estos diálogos de la poesía. Esta ya es la tercera mesa que tenemos en el curso, la tercera y última, y para mí es particularmente especial porque es una mesa con dos de las representantes, a mi juicio, en América Latina, de la extraordinaria, descomunal poesía que vienen escribiendo las mujeres, ¿no? Comentábamos ahora, antes de empezar, digamos, cuando estábamos offline, que realmente yo creo sinceramente, y en el Perú, por lo que he conocido también, que la mejor poesía que se está escribiendo en Colombia en las últimas generaciones viene escribiéndose por las mujeres, ¿no? Y quisiera resaltar dos iniciativas muy importantes que tienen que ver obviamente con Tania, y es, pues primero es el fanzine La Trenza, ¿no? Yo creo que tenemos una publicación en donde las mujeres están escribiendo sobre mujeres, una publicación pensada precisamente para reflexionar sobre la escritura de las mujeres, y por supuesto esta antología que ha ganado la semana pasada, esta antología de Andrea Cote, 17 poetas colombianas, que ha ganado la semana pasada el premio Latin Award como mejor antología del año, ¿no? Yo creo que lo que premiaron en este premio, Nancy, en esta convocatoria, pues realmente es lo que nosotros ya veníamos sabiendo hace algunos años, y es que realmente lo que está ocurriendo con la poesía colombiana escrita por las mujeres es excepcional, es emocionante, es un verdadero acontecimiento. Y siento que en el Perú pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando uno piensa en la poesía peruana, uno piensa en la potencia de Blanca Varela, de Carmen Ollé, de todas estas figuras que nos enseñaron a leer la poesía de otra forma, desde la escritura de las mujeres, y yo siento que Denise es una de las grandes herederas de esa tradición, ¿no? Luego yo estoy muy emocionado de que estén ustedes acá, las aprecio mucho como amigas, las he leído mucho y de verdad muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Denise y Tania. Bueno, muchas gracias a la Universidad Central de Colombia por la gentil invitación y sobre todo a través de ti, Santiago, que eres un gran amigo y eres un poeta que considero mucho. Agradezco el esfuerzo de convocarnos esta noche para hablar de poesía y compartir lo que es realmente nuestra forma de resistencia y nuestra forma de manifestarnos, ¿no? Frente a cualquier circunstancia y más aún en estas épocas tan inciertas y duras, ¿no? Y mi solidaridad también con Colombia por los últimos acontecimientos luctuosos y del cual tampoco estamos ajenos aquí en el Perú, ¿no? Que aparte, bueno, de como te comentaba, ¿no? Como si no fuera suficiente tener una crisis sanitaria, también pues se aunan crisis políticas como son los intentos de golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? A estas alturas. Y agradecida, como te comento, de esta invitación. Admiro mucho la poesía colombiana y concuerdo plenamente que es un gran suceso lo que está sucediendo con la poesía escrita por mujeres, ¿no? Hay un gran realce. El placer de conocer a Tania por este medio. Ella me ha hecho recordar que primero salimos en una antología de transfronterizas que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México, y me parece una feliz coincidencia, ¿no? Y volver a Colombia de cualquier forma, así sea de manera virtual, es para mí un acto de celebración, ¿no? De algún modo. Bueno, yo también quiero aprovechar para agradecer a Nancy, a Santi por la invitación. Creo que, aunque no lo sepan, estoy muy cerca de la Universidad Central, literalmente, en este momento donde vivo, y también conozco varios alumnos y profes de allá y cada vez tiene un lugar más importante para mí. Y pues también obviamente conocer a Denise me da mucha alegría, además de que se llama como mi hermana. Entonces he escuchado muchas veces en mi vida Tania y Denise. Entonces es una interpelación súper familiar. Espero que sea para bien. Es muy familiar. Tengo que cuidarme porque si es muy duro Tania o Denise, Tania inmediatamente se va a sentir un poco regañada, digamos. Nada, siempre estamos juntas, así, la amistad total. Ay, genial. Veme como una confidente entonces en esta ocasión. Estupendo, estupendo. No, de verdad, muchas gracias, Tania. Denise, yo quisiera comenzar con algunas preguntas. La idea es que pues, podamos continuar esta conversación. Al final tendremos una lectura, también las preguntas del público, como habituamos a hacerlo. Y me gustaría preguntarles a ustedes por lo que le hemos preguntado a todos los invitados y que me parece clave en un programa de esta naturaleza, Nancy, que trabaja pues, la creación y los procesos de escritura en sus inicios, ¿no?
Y es precisamente por esos inicios de ustedes en la escritura, esos primeros libros, esas aproximaciones que ustedes les permitieron encontrar una voz o un carácter. Denise, yo quisiera preguntarte en particular a ti por esos inicios y quisiera mencionar algo, ¿no? Y es que incluso ese acto del descubrimiento de la poesía para ti no solamente influye como escritora, sino que tu misma poesía habla de ese descubrimiento, ¿no? Yo les recomiendo muchísimo este libro que se llama El primer asombro, ¿no? Y es que de alguna manera Denise nos recuerda que la poesía es la sensación de volver a recuperar ese primer asombro, ¿correcto? Háblanos sobre precisamente los inicios de la escritura, tus primeros atisbos, cuándo encontraste lo que tú podrías llamar una voz propia a través de la poesía, Denise. Bueno, la escritura en mí apareció, como le he dicho, en muchas oportunidades por medio de la ausencia, pero no una ausencia que es carencia, una ausencia, en mi caso, en mi niñez temprana de mi madre, porque por motivos laborales tuvo que ir a otra ciudad y durante esa ausencia, que no era ausencia como tal, yo le escribía, me expresaba de diferentes maneras a través de la escritura, que lógicamente no eran poemas, pero no era literatura. Pero ya tenía en mí ese impulso de la expresión y sentía que el, el poner las cosas en escrito tenía un valor trascendental u otro tipo de esencia que el expresarlas oralmente, ¿no? Expresar esos gestos de cariño de manera oral. Y bueno, ese fue, digamos, el primer asombro, ¿no? Y luego ya progresivamente mi gran deslumbramiento inicial fue con la poesía peruana, que tiene una tradición muy rica y de la cual me siento siempre muy agradecida y nunca niego, porque para mí sigue siendo un instrumento de escritura importante al que siempre vuelvo, de la que siempre aprendo, ¿no? Y mis primeros deslumbramientos fueron pues con Blanca Varela, con Jorge Eduardo Elson, con Carlos Fermán Belli, con Rodolfo Nostroza, y tantos más, ¿no? Tantos más que podría seguir enumerando, ¿no? Y posteriormente publiqué lo que es Una morada tras los reinos, que es mi primer poemario, y el cual toma una parte de las temáticas que siempre he venido trabajando y que se condensan más en el primer asombro, ¿no? El primer asombro es la condensación de mis inquietudes, digamos, medulares hasta ese entonces, y bueno, alguna de ellas todavía las sigo arrastrando, que es la meditación sobre la escritura misma o el intento de develamiento hasta cierto punto del misterio de la poesía y la escritura y cómo eso puede también significar un acto de resistencia y sobrevivencia a lo material, a lo volátil, a lo muy cambiante e incierto que es la realidad y sus circunstancias, ¿no? Ante la muerte también. El otro aspecto tiene que ver pues, con una crítica hacia nuestra era, ¿no? Y sus fenómenos y sus sismos y demás, del sistema en sí mismo, ¿no? Del neoliberalismo también se podría decir. No diciéndolo de una manera concreta, pero sí tiene ese cariz, ese matiz de crítica, ¿no? Luego está el tema de la belleza, qué es belleza, qué no es belleza, ¿no? Siempre son temas que me han movido, el tema de lo que es la naturaleza, de los periplos a través de ella y qué es lo que nos quiere dar a entender, ¿no? Aún en un lenguaje que no es el de nosotros y que muchas veces hegemonizamos o creemos superior, ¿no? Eso esencialmente, ¿no? Y mi escritura en estilos ha ido cambiando. Primero era pues mucho de imágenes, de surrealismo, porque estaba muy impregnada, por ejemplo, la poesía de los surrealistas. Y luego se ha ido haciendo, digamos, un poco más llana, ¿no? Más concreta. Por ejemplo, en Primera Sombra hay muchos poemas que son cortos, como sentenciosos, axiomáticos, ¿no? Y, y ahora, bueno, vengo trabajando dos proyectos que tienen dos lenguajes distintos también, y el cual al final voy a leer uno de cada uno. Sí, muchísimas gracias. Denise, me hiciste pensar, digamos, cuando hablabas de la escritura
aventura de una ausencia, ¿no? Como la sensación, digamos, de que la poesía es esa capacidad de recuperar, ¿no? Como ese diálogo con lo perdido, ¿no? Y yo siento que en ese sentido su escritura se relaciona mucho con la de Tania, ¿no? Yo siento que Tania tiene, digamos, desde sus inicios una poesía que ha sabido dialogar con lo perdido, con el vacío, con lo desocupado, y que de alguna manera pues, nos ha conmocionado y nos ha emocionado a todos muchísimo. Tania, háblenos sobre esos primeros poemas, sobre esos primeros acercamientos. En el caso suyo, siento que también la filosofía y la literatura, ese encuentro o divorcio, digamos, tuvieron mucho que ver también en su escritura. Sí, Santi, pues tal vez sí está bien tomarlo desde ahí, desde donde empiezo a estudiar literatura, porque digamos que escribo desde muy chiquita, escribía cuentos y eso como, pero siempre muy a escondidas o muy como, ¿sabe? Como que si mi familia estaba viendo televisión, pues todas las hermanas, todo el mundo, yo estaba ahí con un cuaderno echada en la alfombra escribiendo y como que nunca planeé como si, como ser poeta o algo, sino que es algo como que siempre he tenido ahí como un cuaderno y un cuaderno es muy importante para mí. Ya en la adolescencia empecé a escribir poesía, pero sin leerla, nada. O sea, más como, tipo, como más combativa, no sé, rara. Y después entré a la universidad, empecé a leer poesía, a darme cuenta de que no era lo que yo pensaba, porque yo me imaginaba, pues, lo que se imagina la gente que no lee poesía, ¿no? Como que todo es como amoroso y romántico y ya, y cursi. Y pues no, no es así, ni siquiera los poemas de amor buenos son cursis. Y sí, como que se me junta, empiezo a estudiar literatura, empiezo a darme cuenta, digamos, de que mi misma forma de escribir siempre ahí como de ladito, como en secreto, como pasito. Eh, digamos que ese pasito, ese silencio empieza a volverse como una manifestación de lo que para mí es la literatura y también como el sonido de lo que se ha ido, así como pasito, de lo que llega y se va también. Y empiezo a conectar, me empiezo a preocupar en la literatura un poco el silencio del lado judío, como que los testimonios, como decía Nancy, que leyó una biografía, que creo que un perfil que es un poco viejo, creo, pero sí, como que justo lo que leyó Nancy es lo que me empieza a interesar en la poesía. Eh, la pregunta por el testimonio, por los silencios, me empieza a gustar mucho Paul Celan, porque además de que tiene una vida muy paralela a la de mi abuelo, pues escribe poesía, que es lo que yo hago. Entonces me empiezo a fijar, quiero entenderlo, me doy cuenta como que necesito herramientas, entonces empiezo a buscar en la filosofía tal vez, sí, como ayuda para entender la literatura. Eh, después eso, después genera un diálogo que es más como de igual a igual entre ambos, como más recíproco. Pero sí entro mucho con la pregunta por el silencio y por la pregunta por la pérdida y por cómo hablar de lo que, no, de lo que se va un poco. Y eso me lleva pues a escribir muchos poemas sobre el lenguaje en un principio, casi como no a querer meterme con lo autobiográfico. Después de eso, oigo como una entrevista de Szymborska donde dice como que lo más fácil es escribir poesía sobre el lenguaje. y como que digo, alto ahí. Y empiezo, pues no sé, empiezo a hacer un esfuerzo por escribir de otras cosas y tal vez a sincerarme también con relación a nombrar, porque como que siento que por mucho tiempo me quedé anclada en ese silencio, como allá, como agarrada. Y después, pues sí, ya pude moverme por otros lados, encontrar otros silencios más vivos y con más imágenes, como en el haiku, por ejemplo. ¿No? Como que es un silencio, pero es un silencio donde se ven cosas, donde las cosas viven, respiran, se mueven, que también son cosas perdidas, pero mucho más vitales. Y ya, creo que por ahí estoy, como en ese, como no sé, como tal vez como, sí, agradecida por poder ver en ese movimiento de la pérdida imágenes como coloridas y vivas. Y no, Tania, muy, muy, muy bello lo que ha dicho y lo que usted dice del cuaderno, algo que me hace pensar, ¿no? Esa niña que anotaba en el cuaderno, de alguna manera yo siento que su escritura sigue operando así, digamos, ¿no? Hay escritores, por ejemplo, Lucía Estrada nos comentaba
que su escritura era como esos momentos, digamos, muy especiales en donde había una especie de tensión. Uno siente con usted la continuidad de una escritura a través de los cuadernos, ¿no? Como que hay algo de eso. ¿Usted sigue escribiendo de una manera como de diario o eso ha cambiado? ¿Cómo ha seguido escribiendo usted? No, yo sigo, o sea, yo sigo escribiendo poesía en cuadernos, siempre. Y también, digamos, el concepto del libro me costó mucho trabajo por mucho tiempo. Como que Denise dice que ya tiene ahorita 2 proyectos. Yo nunca he podido tener proyectos de poesía. De hecho, cuando me fui a vivir con mi novio por primera vez hace 8 años, dije como, bueno, me tengo que inventar un proyecto porque yo siempre escribo cuando estoy sola y no voy a poder seguir escribiendo así. Entonces decidí hacer como que un proyecto que se me ocurrió era hacer un poemario de las películas de Hitchcock, que son 56. Entonces dije, bueno, es perfecto, es un proyecto, me voy a sentar y bueno, me voy a apartar para hacerlo y salió, pues lo hice, pero es malísimo. Como que no, no sé, no está la magia, el misterio. Y sí, yo sigo escribiendo así, a veces escribo tirada en el piso, en el cuaderno. Eh, trato de escribir todos los días, pues ahorita estoy un poco lesionada, pero pues intento. Y cuando hago un cuaderno lo transcribo y así, como que transcribo lo que me parece bueno, ¿no? Entonces como que también depende mucho de mi lectura ese día. Puede haber poemas enterrados en cuadernos que no transcribí nunca. Y después de, o sea, ya cuando tengo varios cuadernos transcritos, empiezo a notar como, empiezo a sentir que hay cosas que se repiten, patrones, empiezo a buscar y así armo libros. Como que el proyecto se hace después, pero nunca es el inicio. Denise, a propósito de esos procesos de la creación, ¿cómo lo vives tú? Me da la sensación que a diferencia de Tania, pero por favor corrígeme, tus poemas son más como un resultado de una larga condensación en el silencio hasta que se escriben. ¿Cómo funciona tu escritura? ¿Ha cambiado con los Sí. libros? Sí, bueno, quería precisarle que en mi caso cuando digo proyectos porque no me arrojo nunca, a cada vez, no sé, siento que conforme pasa más el tiempo, uno se vuelve más desconfiado de lo que escribe, y eso es algo fatal, ¿no? Porque se vuelve más riguroso o no quiere ir por los mismos caminos, o la idea es pues que haya algo distinto de lo que ya, no regodearse en, en los aciertos, digamos, o en los hallazgos que ya tuviste, ¿no? Entonces, yo le llamo proyectos porque no me atrevo a decir, estoy escribiendo un libro, ¿no? Me parece muy ambicioso decir, estoy escribiendo un libro, ya. Son, de alguna forma, cuerpos que se van haciendo en el camino, ¿no? Ciertamente, a ver, con mi primer poemario sí me ocurrió que sí concebí el libro, ¿no? Concebí la idea y me fue surgiendo, me fueron surgiendo los capítulos y sobre qué iban a ir los capítulos son 5 capítulos del libro. Y sí, como que fue claro, e incluso lo escribí en un corto tiempo, en meses, ¿no? Lo escribí en meses. Algunas veces sentía que era casi como dictar porque no lo corregí mucho. Fue una experiencia muy rica en ese sentido, pero claro, presenta una etapa a la que ya no volvería, ¿no? Porque ya no volvería a escribir así. Eh, y el segundo libro, por ejemplo, fue uno que más o menos tuvo me parece la dinámica que comenta Tania, ¿no? Poemas que se fueron haciendo sin la idea de pertenencia a un cuerpo específico, pero que uní porque sentía que compartían uno el estilo, la misma mirada, un ritmo, ¿no? Y que a fin de cuentas los unía justamente ese primer asombro al que te refieres, Santi, ¿no? Entonces así fue como se formó ese libro, no como algo preconcebido propiamente, ¿no? Que es algo que también me gusta, ¿no? Porque no necesariamente un libro tiene que obedecer a una temática y se desarrollan las partes como si fuera pues, ¿no? una estructura predeterminada, ¿no? En mi caso sucede así, ¿no? O sea, los libros vienen de esa manera, ¿no? Eh, eh, pues, en los 2 proyectos de libros que tengo ahora, por ejemplo, uno sí tiene una idea moldeada que surgió y a raíz de eso me sucedió similar como en el primer libro, ¿no? Que fueron surgiendo ideas en torno a esa temática. Y en el segundo proyecto, por ejemplo, que tengo, es más ese concierto de miradas que te comento, ¿no? Y que lo siento emparentados en ese sentido, pero que no van
propiamente a una temática, y en realidad no sé en qué momento vaya a decir hasta aquí llegó el libro, ¿no? Lo siento como muy abierto, y también es algo que me gusta y con el que voy a mi ritmo, ¿no? Yo creo que es importante esa espera que creo que me decías, ¿no? Me formabas en tu pregunta, tener esa paciencia para ver cómo se asientan los poemas. En mi caso ahora me demoro mucho escribiendo, antes escribía más rápido. Eh, si tengo de pronto algo que me inquieta, lo apunto, desarrollo un poco la idea y luego ya, bueno, antes yo escribía mucho a mano. Tengo una libretita, sí, en la que estoy alternando ahora con la escritura a través de la laptop, pero debo reconocer que soy más digital, ¿no? Me he vuelto más digital cuando compré la laptop pero es un proceso muy curioso porque lo que te surge, al menos a mí, ¿no? Lo que me surge escribiendo a mano se transforma luego cuando voy a escribir en la computadora, ¿no? Y siento como una retroalimentación, ¿no? Y ciertamente este tiempo pues de calma absoluta, de cuarentena, aún con toda la agitación que nos circunda, pues me ha dado otra forma de oír, si se puede decir, la poesía, ¿no? Y de asentarla. Pero es raro que me surja un rapto y escribe el poema así rapidísimo. Eso no me ocurre mucho, pero disfruto bastante ese proceso de develamiento, ¿no? Y esa pugna también de cómo cerrar un poema y ciertas palabras que no ceden, ¿no? Y bueno, me encanta eso, ¿no? Y en eso estoy. Sí, magnífico. Decíamos al inicio, pues, que hay un tema de esta mesa, hay algo que nos convoca y es, por supuesto, la poesía que vienen escribiendo las mujeres. Denise, eh, yo siento que en tu poesía se vive con una intensidad impresionante la herencia, ¿no? Yo siento que hablábamos del asombro, pero yo creo que otro de los componentes fundamentales es la sensación que tú tienes de una herencia, pero no solo de una herencia, digamos, en el nombre, en el lenguaje, en lo personal, sino una herencia vivida desde lo profundo del cuerpo, en los objetos. Digamos, yo creo que algunos de tus poemas, que a mí más me gustan, ¿no? Hablan sobre esa herencia y esas voces que te anteceden, esos cuerpos que de alguna manera te anteceden. Hablabas al inicio sobre la poesía del Perú y yo quisiera saber tus herencias, tu relación particular con la poesía que han escrito las mujeres en el Perú, Blanca Varela, Carmen Ollé. ¿Cómo ha sido tu lectura de estas voces femeninas? Bueno, Blanca Varela es una poeta que a mí me marcó mucho del inicio. Fue una de mis primeras lecturas, digamos, a propósito de ello, me sentí muy familiarizada también con Tania porque antes de leer poesía como literatura, yo también escribí en mis cuadernos. Y a propósito de un taller de artes plásticas al que pertenecí, en el que conocí a escritores locales, fue que pude acceder a la poesía peruana, ¿no? A la poesía peruana más a profundidad. Y Blanca fue y es medular en mi escritura, ¿no? En el aprendizaje sobre la poesía. ¿Por qué? Por esa economía del lenguaje que no necesariamente está relacionado con poemas cortos, porque tiene poemas largos, pero sí en decir lo necesario, ¿no? En decir lo preciso, en el rigor con la palabra, en el ludismo también, ¿no? En, digamos, esa especie de sequedad, o sea, de ser sentencioso, pero sin dejar de ser sensitivo, ¿no? Y también esa alteridad entre lo material y también lo abstracto, ¿no? Que ella lo maneja muy bien y que está atravesado también de mucha filosofía, de lo que es la pintura, de las artes plásticas, ¿no? Y una profunda conciencia sobre el cuerpo y los paisajes del Perú también, ¿no? Entonces yo me sentí muy identificada con su escritura, ¿no? Me decía, esta es una poesía fuerte, es una poesía vigorosa, ¿no? Una poesía, como se dice, de choque, ¿no? Eso me gustaba porque... Y además porque, por ejemplo, en mi primer libro, Mi Yo Poético, y eso también compuesto con Tania, me era muy difícil escribir de manera personal sobre mí, ¿no?
y mi yo poético del primer libro era, digamos, muy plural, que embarcaba no solamente, o trataba de ambicionar que embarque no solo el ser humano, sino lo vegetal, lo animal, el cosmos, que no tuviera un sexo específico, ¿no? Y en la poesía Blanca Varela encontraba mucho eso, ¿no? Esa indeterminación que para mí significaba algo más ambicioso, ¿no? Que abarcaba mucho, podía abarcar mucho más, ¿no? Y luego otra poética que a mí me gusta muchísimo, que es una escritora que sigue publicando, pero publica también así lentamente, que es algo que me encanta cuando los poetas se demoran, salvo excepciones, ¿no? Como José Watanabe, que en sus últimos años publicó varios libros y la verdad que son espléndidos para mí, ¿no? Pero son raras excepciones, pero me gustan las poetas que se demoran. Y otra poeta, Rosela Di Paola, por ejemplo, ¿no? que la admiro bastante, ese oficio que tiene, ¿no? Esa entrega y ese saber callar, ¿no? Y también Magda Portal, ¿no? Magda Portal también es significativa. Y en la contemporaneidad, pues hay varias poetas que yo admiro, ¿no? Por ejemplo, está Virginia Benavides, está Teresa Cabrera, que siguen escribiendo, Victoria Larco, de la última jornada está Luz Azcárate, por ejemplo, ¿no? Hay una editorial muy interesante ahora, de entre las pocas que publican poesía en Perú, que se llama La Storia Editores y que está publicando, en los últimos 2 años ha publicado varias escritoras noveles, ¿no? Incluso este año, por efecto de la pandemia, está publicando de manera virtual los libros, ¿no? De voces nuevas y que la verdad que yo tengo mucha fe en que se desarrolle mucho más, ¿no? Así que yo me veo en varias de ellas, ¿no? Y en diferentes tiempos. Siento que me sigue retroalimentando y me siguen enseñando. Estupendo, Denise. Muchísimas gracias, Tania. Me gustaría mucho preguntarle también por lo mismo, ¿no? Y es, usted desde la universidad, digamos, desde su formación académica, se ha preocupado mucho por ese diálogo con la escritura de las mujeres, ¿no? Quisiera reseñarles brevemente. Tania hace su tesis de maestría sobre la poeta Marina Tsvetaeva, ¿no? En un diálogo que hace con la poeta rusa. Hace su tesis de doctorado sobre Emily Dickinson, y siempre ha habido como una preocupación suya por ese diálogo, digamos, con otras mujeres que han escrito. Cuéntenos en particular sobre esas dos figuras, sobre su aproximación a la escritura de las mujeres a través, pues, también de la academia, pero de su propia poesía. Bueno, Santi, qué rico, qué buena pregunta. Empiezo por Marina Tsvetaeva, porque en realidad hace mucho no hablo o pienso tanto en ella. Yo hice mi tesis sobre, o sea, la verdad es que no las escogí porque fueran mujeres, digamos que como por una perspectiva, ¿sabe? Como por una posición feminista, no las escogí. Digamos que mi tesis de la maestría en filosofía fue sobre Celan, de la maestría en literatura fue sobre Tsvetaeva, y del doctorado en filosofía y literatura fue sobre Emily Dickinson y Paul Celan, ¿no? Entonces, pero bueno, Marina Tsvetaeva tampoco hice la tesis sobre poemas de ella, sino también como sobre un concepto que era el amor en el modo de la despedida. Era algo que yo leía en sus poemas y en un pequeño libro que creo que le recomendé a usted, que es mi libro preferido del mundo, que se llama Mi Pushkin. Y es un libro donde Marina Tsvetaeva narra, es un ensayo autobiográfico, donde ella recuerda cómo se volvió, digamos, cómo Pushkin se volvió una figura muy importante para ella, no, pues como poeta y también por lo que representaba él también a nivel de ser rebelde y de ser una figura incómoda en una sociedad, ¿verdad? Digamos que Pushkin fue exiliado, ella también, ¿no? Entonces como que hay ahí para mí, digamos, en la tesis de Tsvetaeva, que es distinta a Dickinson, pues en parte viene de ese lado de mi familia que me ha unido, vinculado mucho a la poesía y al silencio, ¿verdad? Y también como con todo un contexto político que es muy difícil de habitar para alguien que es disidente, para una persona que es mujer también y que sufre mucho. Y lo que me maravillaba de Tsvetaeva era que en medio de todo esto, pues obviamente vive la pérdida de una manera muy intensa y le da forma y crea a partir de esa pérdida. Crea sin transformarla, sin reconciliarse con ella,
pero le da un giro y acepta la pérdida. Acepta que nos comuniquemos a través de la pérdida, que nos relacionemos a través de la pérdida, que podamos amar a otra persona sabiendo que no nos la podemos quedar, ¿no? Digamos que aprendo cierta libertad y cierta belleza de su manera de lidiar con la pérdida y con el dolor a través de la escritura. Por el lado de Dickinson, en la tesis de doctorado me concentro mucho en la interpelación, ¿no? Como en lo que significa escribir algo para alguien y para alguien que no está, ¿no? Nuevamente es como la pérdida, pero por venir, ¿no? Como el riesgo de que cuando uno escribe algo sea recibido o no. Dickinson escribió muchas cartas, entonces yo como que muestro cómo la estructura epistolar le ayuda, se vuelve como un taller de escritura para ella de creación poética, ¿no? Entonces está el destinatario, el autor que queda atrás, cuando se envía, todo eso. Y eso me interesó en Dickinson, pero también mientras fui desarrollando la tesis me di cuenta de que hay un problema gigante en la historia editorial de Dickinson, porque escribía distinto, porque era mujer, ¿no? Porque digamos que ella escribe versos, pero a veces no elige, a veces deja 3 palabras alternativas y no elige, o sea, decide no elegir. Y si uno cambia, o sea, si uno lee el poema 3 veces con esas 3 palabras, pues genera un nuevo sentido. Pero en la historia editorial de Dickinson, como eso, digamos, no corresponde a la manera en que solemos publicar la lírica, los versos, los editores como que eligieron por ella, ¿no? Como en un gesto, pues sí, como de muy patriarcal, ¿no? Como de la institución literaria en sí, ¿verdad? Que dice, como que tiene la normativa de esto es lírica, se publica así, no podemos, ni siquiera se plantean la posibilidad de tal vez publicar distinto un poema. Y desde el 2013 más o menos la empiezan a publicar y a editar mujeres, pues tomando en cuenta estas diferencias y tratando de pensar, aunque es muy difícil, cómo hacer para publicar este poema que no tiene una forma de poema como la concebimos, en un libro de poesía como lo concebimos. Y esto a mí me genera como una pregunta acerca de, bueno, ¿por qué tantos hombres ignoraron que estos, como la especificidad de estos manuscritos, la transgresión de alguien que, o sea, es súper experimental? Y eso también me lleva, digamos, a proponer, proponer y a pensar con las otras poetas una posibilidad de repensar cómo se publican las mujeres y de pensar qué están escribiendo las mujeres. Tiene mucho que ver con el trabajo que hice sobre Dickinson. Qué bonito. Yo no sabía que el origen de la trenza estaba directamente entroncado, digamos, con Dickinson, y ahora que lo veo es fascinante, ¿no? Yo creo que empiezan a darse cuenta ustedes cómo hay 2 maneras muy distintas de responder a la ausencia, ¿no? Una es el asombro, otra es la escritura continua, pero en el fondo las hermana como esa búsqueda de lo perdido, esa búsqueda de la ausencia que de alguna manera es la poesía, ¿no? A propósito, Tania, de la trenza, que yo creo que es un fanzine, un medio pues realmente único en la poesía colombiana y en nuestra historia, y es que realmente es un espacio editorial, no sé si llamarle colectivo, pero por lo menos un grupo de mujeres que viene pensando a fondo, digamos, en lo que vienen escribiendo las mujeres, rescatando voces realmente fascinantes, haciendo algo que me parece a mí muy importante, y es que en Colombia se han dado extraordinarias poetas mujeres, pero a veces han sido los hombres las que han escrito sobre ellas, ¿no? Y es también invitar a las mujeres a que escriban también sobre lo que están haciendo las mujeres. Ya la trenza va en el número 5, ¿no? Y realmente, pues son números que nos han permitido, ¿cómo les digo yo? Como construir mapas distintos de lo que pensábamos que era la poesía colombiana, hasta el punto en que la poesía ya no vuelve a ser la misma después de leerlos. Yo quisiera preguntarles a las dos algo que me han preguntado mucho los estudiantes y que yo creo que es una buena preocupación, ¿no? Y es, ¿ustedes creen que hay algo como una poesía que es propia y exclusiva de las mujeres, o realmente lo que hay es una historia de las mujeres que se expresa a través de la misma poesía? ¿Qué opinan ustedes al respecto de esta discusión que yo creo que es interminable, pero por supuesto nos iluminarían mucho las opiniones que ustedes podrían darnos? Tania, ¿sí? Pues yo, digamos que yo pienso que no. O sea, yo pienso que no hay
una forma de escribir como mujer o temas de los que escriben las mujeres. En mi caso, ¿no? Como, o sea, creo que es un tema bastante complejo porque también es como, bueno, hay una escritura femenina y ya lo femenino es un concepto muy distinto al de ser mujer, ¿verdad? Y como que identificamos por femenino y si acaso un hombre no puede ser femenino y si acaso ahí se empieza como a enredar mucho, ¿no? Como asociar lo femenino a lo frágil, a lo rosa, pues no tiene como mucho sentido para mí. Pero digamos que cuando es chévere, digamos, son preguntas que son difíciles y digamos que en las coeditoras de La Trenza ahora somos 4 poetas y todas tenemos visiones distintas con respecto a eso, ¿no? Entonces también eh, me acuerdo mucho que María Tavares, que es una de las poetas, desde el principio ha tenido la pregunta como, eh, quiero ver si hay una forma de escribir que sea particular de las mujeres, ¿no? Hay también una poeta joven que se llama Daniela Prado, que ha insistido bastante como en esa parte del cuerpo, como en, sí, como una intimidad del cuerpo que para ella es femenino, es como una mirada femenina y se escribe desde ahí. Yo creo que hay distintas perspectivas. Yo personalmente creo que, y en lo que he leído, creo que las mujeres escriben de 1000 cosas y puede haber algunas poetas que tengan una idea de lo femenino y lo expresen en su poesía, pero no que eso sea como lo que hacen todas. Hace poco escuché una entrevista a Ida Vitale donde le decían como, háblanos de la condición femenina en tus poemas. Y ella pues quedó un poco loca porque en realidad ese no es el tema de ella. Ella de hecho pues escribe mucho sobre la literatura. Entonces yo decía como, no, o sea, ¿por qué le preguntan eso? Eh, pero bueno, supongo que es una pregunta que surge ahora bastante porque el feminismo, o sea, creo que digamos, yo aunque no escriba como, como desde una perspectiva que yo diga como que es el cuerpo de la mujer, sí soy una persona feminista, pero ese no es, digamos, el tema en mi poesía. Qué Ya. interesante. Tania. Y bueno, simplemente mencionar pues que aparte de Tania, también están en este comité de La Trenza Camila Charri, Carolina Dávila y María Tavares, pues 4 poetas, digamos, pues muy importantes y qué interesante además pues mostrar que realmente lo que hay es una discusión, un diálogo entre muy distintas posturas y eso también conforma la trenza, entre muy distintas poesías, porque realmente son 4 escritoras pues que escriben poesía, yo creo, muy distinta las unas de las otras, ¿no? Y digamos que en ese sentido, por ejemplo, Carolina trabaja mucho el cuerpo, pero justamente como dislocando, ¿no? Como la idea de ser mujer o la idea de lo femenino, ¿no? Como siendo muy anfibia, digamos, en ese sentido, como de tratando de, sí, como luchando contra las definiciones y sin embargo siendo un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que puede devenir y convertirse en una cantidad de cuerpos que no están limitados, o sea, puede ser mujer, también puede ser rana, o sea, como que también la imagen, o sea, en la escritura no estamos limitados por la materia de alguna manera tampoco, ¿no? Interesante. Denise normalmente pues se asocia, digamos, la poesía de las mujeres o con lo estrictamente íntimo o solamente con una idea mucho más corpórea de la poesía, realmente es como un prejuicio. ¿Tú qué piensas en particular sobre la escritura de las mujeres? ¿Crees que hay una escritura propia de lo femenino o realmente no? ¿Cómo ha sido tu relación también con esos discursos y pues con la escritura misma, ¿no? Sí, me parece interesante lo último que mencionaba Tania, ¿no? Respecto a esa poeta Carolina. Pienso, a veces critico mucho estos tiempos, pero digo, la globalización nos ha traído una parte buena que es poner en debate tantos prejuicios, ¿no? Tantos estereotipos, y ahora yo creo que con el pasar del tiempo, porque es muy reciente, podemos echar una mirada atrás y revisar lo que se escribió y quizás ya haya menos demarcaciones, ¿no? En las temáticas, por decirlo, y haya una, una mayor democracia poética, si se podría decir, ¿no? En lo que se escribe, ¿no? Porque, bueno, yo en principio pienso que no existe una temática de hombre-mujer, salvo que sean cosas muy estrictas como de la maternidad, que es de la que solamente creo que sería más interesante que lo diga alguien que es mamá, por ejemplo, ¿no? Eh, pero puedes responder a una época que identifiques
ciertas temáticas sobre las cuales se giraron más las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en los 80 del siglo pasado acá en Perú, la poética del cuerpo era muy fuerte, ¿no? Y era mayormente tocada pues, por mujeres, como una forma de rebelión a los prejuicios, los clichés, los estereotipos, y que quedó muy clara, y una de sus más brillantes exponentes es Carmen Ollé, justamente, ¿no? Esa rebelión de ser mujer, ¿no? Pero como te comento, no creo que haya una temática que se especifica para un género y otro, ¿no? Incluso cuando empecé a formular, ¿no? Mi primer libro que te comento, yo estaba muy, muy entusiasmada con la idea de que ese yo poético no tuviera un género, no tuviera incluso, no fuera necesariamente un ser humano ni nada, no fuera algo muy, muy universal, ¿no? Yo quería, sí, de cierto modo, no por algo impuesto, sino que me nacía, no hablar de manera intimista o de lo erótico necesariamente, o en todo caso tratar lo erótico de otra manera, ¿no? Entonces, que no se encajonara siempre, la mujer siempre escribe el erotismo, siempre escribe el cuerpo, siempre escribe, no sé, ¿no? Entonces, sí quería salir un poco de eso porque yo me decía, soy ante todo un ser humano tenemos diferentes experiencias, diferentes intereses y, y no tenemos por qué escribir igual, ¿no? Entonces, como te digo, sería muy rico ver, ¿no? De aquí a muchos años, cómo se escribió ahora, ¿no? Y cuál es la diferencia, ¿no? Más allá de los cambios de época que creo que antes estaba mucho más marcado, ¿no? En la poesía escrita por mujeres, ¿no? Menos por aquí. Sí, hay algo fascinante que están diciendo ustedes y que los estudiantes se lo preguntan mucho y nos lo comentan, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo escribir desde la feminidad o desde la no feminidad o desde el cuerpo, desde tal? Y fíjense muchas veces que las mujeres también han escrito sobre o contra lo que habitualmente escribieron las mujeres, ¿no? Como digamos, en el caso de lo de Carmen Ollé, digamos, escritura femenina igual liberación corporal y de pronto tú dices, no, digamos, me interesan otro tipo de búsquedas y yo creo que Tania también comenta un poco lo mismo, ¿no? Alguna vez entrevistaba a Piedad Bonetti y decía que en plena época digamos, del feminismo público, digamos, de que la mujer comienza a expresarse en la calle, en los espacios de lo público, ella saca un libro que se llama Nadie en casa, precisamente como para ironizar también un poco y hablar sobre el misterio de lo cotidiano, es decir, la respuesta tan diversa, pues como la misma poesía. Yo quisiera mencionar nuevamente, digamos, esta antología que me parece realmente un acontecimiento, y es Pájaros de Sombra, 17 poetas colombianas, ganadora la semana pasada del premio Latin Award a la mejor antología publicada pues en el mundo hispano, ¿no? Yo siento que esto es una gran noticia para la poesía colombiana, ante todo, y lo ha dicho Tania, digamos, sí, más que por la reivindicación, digamos, de esas mujeres y que por supuesto que es fundamental en un país tan machista y tan anquilosado como este, es ante todo porque son extraordinarias poetas. ¿Sí? Yo creo que para cualquier poeta colombiano que trate de hacer una selección, muy rápidamente, digamos, la mayoría de los nombres serán mujeres porque lo que están escribiendo son fascinantes. Tania, yo quisiera conocer su opinión sobre estas nuevas voces, sobre las poetas que integran esta antología. ¿Qué opinión le merece, digamos, la poesía que están escribiendo sus colegas? No, pues para empezar, admiración total. Eh, o sea, siento que esa antología es interesante porque hay personas de diversas generaciones, ¿no? Como de distintas edades. Muchas de ellas han aparecido en la trenza. Digamos que en la trenza participan 3 poetas con 2 poemas y 3 poetas escriben ensayos acerca de esos poemas, ¿no? Entonces algunas de estas poetas han sido invitadas como ensayistas, ¿no? Para mostrar, digamos, que las poetas también son lectoras y como poetas. Pues yo me sorprendo, o sea, siento que se están haciendo cosas muy distintas, que cada una de estas poetas tiene una apuesta súper diferente, digamos, ahora que decía Denise lo de la maternidad, creo que Fátima Vélez habla mucho sobre lo doméstico y la maternidad, pero desde una perspectiva como
como radicalmente distinta a una poética de la maternidad, digamos, de principios del siglo XX o algo por el estilo. María Paz Guerrero es alguien que está explorando, por ejemplo, como toda la animalidad del cuerpo, que también es increíble. Camila Charri también como que tiene una forma como súper más comprimida que Fátima y María Paz, ¿no? Pero como muy directa y muy explícita acerca del mundo que le rodea, sean como obras de arte, sea la violencia. Lucía Estrada, que es casi como mística, yo la siento como una poeta mística y de la noche, romántica también. Pues no sé, o sea, por un lado creo que se están haciendo cosas súper distintas de personas que leen mucha poesía, de personas que enseñan mucho también, o sea, personas que están pensando constantemente en diálogos con otros escritores, con otros temas, como la catástrofe ambiental, como el problema de la tierra en Colombia también, en diálogos con la filosofía también, en diálogos con el pasado, en diálogos con un futuro distópico también, ¿no? Que es súper interesante y creo también que se está generando una amistad muy, muy fuerte a raíz de estas antologías, a raíz de los espacios que nos abren como mujeres, tanto en Pájaros de Sombra como en una en la que estoy yo con María Paz, María Gómez Lara y Amalia Moreno, que sacó la Javeriana, que se llama Moradas Interiores, a través de la trenza, creo que se están tejiendo redes de diálogo y de amistad alrededor de la poesía y alrededor de nuestro trabajo. Entonces creo que pues es una forma como muy linda de enriquecer nuestro trabajo con lo que están haciendo las demás. Ok, qué bueno oír eso, entre otras cosas, Tania, porque estamos en un país en donde muchas veces la situación de conflicto también ha sido llevada al plano de los poetas, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho que aprenderle a ustedes, las mujeres, en ese sentido también. Denise, saliendo un poco del tema que además pues, has trabajado muy, muy bien, quisiera hacerte una pregunta que en el caso tuyo se vive con particular intensidad, y es que no solamente tenemos una de las mejores poetas de las recientes generaciones del Perú, sino una persona que ha tenido una estrecha relación con Colombia, ¿no? Tú lo mencionabas al inicio, digamos, sé que eres una lectora enamorada de la literatura colombiana, que has estado en el país varias veces, incluso escribiste un hermosísimo poema sobre las bocas de ceniza, ¿correcto? Entre otras cosas leímos ese poema tuyo. ¿Cómo ha sido tu relación con Colombia, con su literatura? ¿Qué voces te emocionan? ¿Qué cosas te trae este país que estás visitando de manera virtual hoy? Bueno, siempre, la verdad que a pesar de que muchas veces mucha gente ve a la poesía como el patito feo, ¿no? De la literatura, que es como un reducto, ¿no? Como algo marginal, pero yo siento que al contrario, la poesía me ha dado una fortuna inconmensurable, ¿no? Desde el hecho mismo de poder escribir, de poder expresarme, más aún de poder de repente hacer un libro, el de llevarme a otras latitudes y enriquecerme con la experiencia, ¿no? de estos encuentros. Y Colombia en ese sentido siempre me ha significado un aprendizaje, ¿no? Han sido encuentros que son más que una actividad, que un programa de repente festivo, ¿no? Sino que he tenido la fortuna de encontrar voces muy interesantes que me han leccionado y me siguen leccionando y que se han convertido en instrumentos de escritura, ¿no? He conocido, por ejemplo, una gran amiga es Camila Charri, es María Tavares, ¿no? Son grandes poetas y que justamente la menciona Tania, ¿no? Que me parece que tiene escrituras muy, muy potentes. Piada Bonet también, ¿no? Vino a Perú. Bueno, ha venido varias veces ella, pero una vez sí coincidimos en un evento católica y también parece otro valor increíble. Juan Manuel Roca también me encanta su poesía, ¿no? Que él escribió unos años más atrás, ¿no? Entonces, a mí, yo creo que en Latinoamérica en general tenemos una poesía muy rica, ¿no? Y de la cual podemos servirnos constantemente. Yo siento que
Por ejemplo, el caso de la peruana, he leído, bueno, mucho más de otras latitudes poesía, pero siempre vuelvo también a la poesía peruana, ¿no? Siempre hay algo que me vuelve a enseñar, ¿no? Que redescubro. Y eso es lo que también me sucede con la poesía colombiana, ¿no? Y ciertamente los paisajes me convocan mucho, ¿no? En especial los que tienen que ver con el mar. Y es por eso que escribí ese poema de Bocas de Ceniza de Barranquilla, ¿no? También tengo otro poema por ahí que escribí a propósito de la festividad, de esa alegría muy característica de la calidez de los colombianos, esa amicalidad que tienen ustedes tan a flor de piel y que me hace sentir siempre en casa y eso, y me emociona muchísimo, la verdad yo quiero tener esa antología, voy a procurar conseguirla, la que ha ganado este premio tan merecido. Eh, He visto la nómina y yo creo que ningún nombre está ahí sobrando, ¿no? Realmente se está escribiendo muy buena poesía, son voces diferentes, por eso yo agradezco esta época de globalización porque nos permite ya tener mucho mejor acceso con fluidez a distintas poéticas de todas partes y eso creo que ayuda a que cada una forme su propia escuela, forme su propia voz y que nos coadyuve a ser más nosotras, ¿no? Que somos distintas, sin pensar, o sea, más allá de que seamos mujeres, ¿no? Eso. Total, aprovecho para compartirles algunos comentarios que nos dejan en el chat. Nos dice Ana Lucía Valdés, saludos desde República Dominicana. Natalia Rollave, un saludo muy especial a Tania y a Denise. Abrazos desde Lima, Leda Quintana. Seguimos con voces de mujeres, qué felicidad. Alba Luz, estudiante de la maestría. El primer asombro es un libro maravilloso, dice Paulo Picafo. Lo comparto plenamente, es un libro realmente extraordinario, se lo recomiendo mucho, Denise. Yo creo que habría que mirar cómo se hace para editar aquí también El primer asombro en Colombia, ¿no? Sería genial. En realidad su poesía es de asombro, Denise, felicitaciones, dice Britaldo Tirado. María Tavares, también, digamos, del comité editorial de La Trenza. Claridad y rigor, Denise, siempre me encanta oírte. Y qué dicha al lado de Tania, otra rigurosa poeta. Pensamiento que se traduce en poema. Me identifico mucho con lo que dice la poeta Tania, seguir escribiendo en cuadernos de poesía, dice Paulo. Tremenda poeta Daniela Prado, comentan que de las menciones de Tania, y nos hacen una pregunta, de hecho, complicadísima. El público está, pero a ropa, digamos, sí, no, yo traté de ser más o menos suave, pero el público es increíble. Sí, Nancy, tú lo sabes, ¿no? Dice Rafael Roldán Azuki, miren esta pregunta tan buena. ¿Qué hace que un texto sea poesía? Denise y Tania. Pucha, está complicado, vamos a ver. Denise. ¿Qué hace que un texto sea poesía? Mira, eso yo no lo sé responder y no tengo vergüenza en decir que no lo sé responder. Y en parte agradezco no saberlo responder porque eso es lo que justamente hace que siga escribiendo. En no saber precisamente qué es poesía, ¿no? Es una pregunta eh, a la que no se puede recurrir a los diccionarios y que se va haciendo con el tiempo, porque justamente la poesía, al ser un arte, se va desarrollando con el tiempo y no tiene una fórmula, ¿no? Te vas arriesgando en el día a día que vas escribiendo, vas siguiendo nuevas formas. Ciertamente, yo considero que es importante una base, ¿no? Para el más virtuoso poeta, hasta para Arthur Rimbaud, quizás que es uno de los más conocidos, que fue muy precoz, pero él leía mucho, ¿no? Él leía mucho y lo asimiló de una manera muy particular, muy excepcional, pero tenía un caudal, ¿no? Entonces yo creo que es importante ese caudal que te da cierto norte para detectar algo pues que tiene un valor poético de lo que puede ser simple cháchara quizás, ¿no? O un intento no, que sea todo menos poesía, ¿no? Lo que sí considero es que, bueno, y eso podría aplicarse a muchas cosas, pero eh, creo que el poema sí te debe dar una revelación sobre algo, ¿no? Dar un chispazo, siquiera es como que la fisura en medio de la pared de la realidad donde puede ser más
de lo cotidiano o de lo llano de la experiencia, ¿no? Yo como cuando, últimamente, ¿no? Lo que me sucede, ¿no? Cuando escribo es como sobre alguna experiencia, por ejemplo, que he tenido, no me satisfago en la experiencia, siento que hay algo más que solamente me lo da el poema, ¿no? Y termino compensada muchas veces, ¿no? Porque el poema me hace ver aquello que yo no, en lo que yo no he reparado, mientras he vivido lo que he vivido, ¿no? Entonces, para mí eso, ese sí, en lo que yo escribo, sí tiene mucha importancia, ¿no? No hay una fórmula, como repito, no hay un ABC de si cumple esto es poesía, ¿no? La lectura, la formación, las experiencias te da un olfato, se puede decir, pero no lo es todo tampoco. Y enhorabuena en cierto modo porque eso no te limita, ¿no? Y la idea es siempre innovar en lo posible, ¿no? Dentro de tu estilo, siempre arriesgarte, no quedarte en los lugares cómodos, como esto ya me cuadró y la crítica dijo que estos son buenos poemas o un buen estilo y quedarme ahí, ¿no? Sino siempre estar en esa búsqueda, incluso a riesgo de no ser poético, de repente me atrevería a decir, ¿no? Ese riesgo que se corre, ¿no? Buenísimo. Tania. Sí, pues yo estaba pensando que estoy muy de acuerdo con casi todo lo que dice Denise, o sea, con todo. Agregaría que creo que es importante que la persona que la escribe diga esto es un poema, ¿verdad? Como que ya después uno como lector dice esto es un poema muy malo, este poema no me parece poético, que hay como otra pregunta. Entonces quería mostrarles algo que es difícil, que se llama Citizen. Ella es una de mis poetas favoritas, se llama Claudia Rankine y se llama Citizen, una lírica americana, ¿cierto? Entonces o sea, ya tenemos el título que dice esto es un poema, ¿cierto? Y ustedes lo ven y es un poema, pues es un libro sobre el racismo, ¿no? Sobre los asesinatos a los negros en Estados Unidos. Y es un poemario, pero la forma es pues en prosa, tiene imágenes, tiene tiene poemas cortos, pero pues todo es bastante en prosa y con imágenes, ¿sí? Entonces es una mezcla entre ensayo y poesía, clarísimamente, y es una denuncia social que también retoma como obras de arte que se han hecho. Y si yo me pregunto qué es poético, qué hace que este libro sea poético, y realmente como que trato de buscar una explicación, yo diría que tiene algo que ver con la continuidad y la discontinuidad en cuanto al hilo narrativo. Creo que la poesía permite, es más, como que hay más parataxis, no siempre todo está, no siempre hay conexiones lógicas entre una oración y otra, entre una sección y otra, pero como en la articulación de cada pieza se genera un sentido, ¿verdad? Digamos que es lo único que puedo decir, o sea, no sé muy bien más allá del título y esas desconexiones que hace que esto sea un poema, pero es un poema. Uno lo lee y, y como que sucede lo que dice Denise, ¿no? Como que le estalla a uno un poco la cabeza, uno ve las cosas de otra manera. Hay silencios, que también es importante, ¿verdad? Como que la poesía no es algo que explica ni que resuelve tampoco. De hecho, yo traduje esto para una revista, pues un fragmento, y al final me dijeron que no lo iban a publicar porque no les parecía un poema. y claro, entonces ¿cuáles eran los criterios? Pues claro, no es un poema lírico, ¿verdad? Entonces como que hay muchos subgéneros también en la poesía. Oye, y una última pregunta antes de, por supuesto, invitarlas a leer, que yo creo que es de las cosas que más queremos, por supuesto, escuchar. Y es una pregunta que nos hace Kenneth David Ávila, que nos dice, ¿cómo saber cuándo el punto final llega en el texto? Es decir, ¿cuándo está culminada la poesía? ¿Cuándo ustedes saben que un poema termina? Bueno, yo creo que uno a veces sí tiene como cierta certeza de que ese poema ya no lo tiene que trabajar más, pero digamos, en mis primeros 3 libros hay algunos poemas que yo vuelvo a traer al siguiente libro, a veces sin cambiarlo, pero por rodearlo, digamos que de nuevos vecinos, ¿sí? Como que pienso, este poema también tiene que estar acá porque estos otros poemas le dan un sentido distinto
que también es necesario acá. Entonces, esa es otra forma de lo inacabado que para mí es importante en la poesía, y es, más allá de que el objeto poema esté acabado, el sentido no está acabado porque esté en un libro. Y creo que a veces uno lo siente pues a través de la intuición, porque a veces también a uno se le olvida que ha escrito algo y de repente otro poema le despierta a uno ese otro y uno va y lo trae y lo pone ahí. Entonces, sí, o sea, y luego hay otros que uno puede corregir por siempre y pues no están acabados en ese sentido de edición, ¿no? Pero entonces hay distintos sentidos, el del sentido que puede seguir teniendo un poema y el de que uno se sienta seguro o no, y muchas veces pues uno siempre se va a sentir inseguro con algunos, pero también llega a cierta seguridad con otros. Denise, en el caso tuyo, ¿cuándo el poema termina? Bien, para ser un poco más ilustrativa, de repente, respecto a tu pregunta, digamos que en el fondo, en cuanto al fondo del poema, de la temática o lo que como quieran de repente mejor entender la audiencia, yo hablaba de las respuestas, ¿no? Entonces, para mí un poema terminaría cuando ese poema ya me dio la respuesta. Y siento que si sigo escribiéndolo ya es como que una verborrea alrededor de algo que ya me dio ganancia como poema, ¿no? Y en cuanto a la forma, el poema acabó porque ya le puse las palabras que creí que debían de ir en el poema, no que eran las necesarias o que eran las que se acercaban en todo caso lo máximo posible a lo que yo quería manifestar o dar a entender, ¿no? Que es una pugna realmente muy fuerte muchas veces, ¿no? Decir, traer las palabras precisas para lo que quieres, ¿no? Si ambas cosas coinciden, entonces para mí ya es momento de dejar ese poema, ¿no? Y revisarlo posteriormente, ¿no? Y ver, hacerle algún ajuste, pero ya al menos ya para mí ya está ahí, ¿no? Es lo que podría decir. Estupendo, muchas gracias por las preguntas. Podría seguir leyendo, por supuesto, los comentarios que nos dejan, muy elogiosos sobre la mesa. Realmente la gente está muy contenta con lo que están dicho y muchas gracias a ustedes, en serio, porque yo creo que ha sido una conversación extraordinaria. Quisiera invitarlas, por supuesto, a que leyeran algunos poemas para concluir. Qué mejor, Nancy, que eso. Y si quieres, empecemos con Tania, por favor. Vale. Tal vez pueda leer dos poemas de un libro que está por salir con la editorial Cardumen, que se llama La suspensión de los objetos flotantes. Y bueno, sí es un libro temático de todo lo que flota, pero salió también a través de varios cuadernos y darme cuenta de que había muchas cosas que flotaban. Entonces voy a leer este poema que no tiene título. Todo nos hacía soñar. Había canales con botes en donde las personas vivían a flote y perros que se perseguían la cola dando vueltas sobre un eje radiante. En las escuelas se enseñaba el sistema solar. Los primeros nombres que aprendimos fueron los planetas y el primer orden el de su proximidad al Sol. Una vez una niña dijo que debíamos fijarnos en las sombras porque eran proyecciones de los seres de la luna. Existen allá, pero solo se ven acá. La esencia allá, la imagen acá. Se hablaba mucho de aquí y de allá. Voy a leer el que le sigue a ese. No me apresures. No me apresures. Esto ocurre cuando ocurre. Las ranas desenrollan la lengua y atrapan imágenes en el primer intento. Puedo atrapar imágenes, desenrollar el pensamiento y transformar su densidad, pero después de varios intentos o a veces por error. Al atrapar una presa, su saliva la inunda por todas las cavidades. Luego, tiran la lengua hacia atrás y la saliva se transforma en un fluido pegajoso más espeso que la miel. Cuando la lengua vuelve a entrar en la boca, la saliva pierde densidad, se pone acuosa. Y para terminar, voy a leer el primer poema de Sastre Lento, que es sobre la pérdida, que fue un tema que nos acompañó hoy. El mundo va a acabarse antes que la poesía y habrá nombres para diferenciar el olvido de la fauna del olvido de la flora.
La palabra esqueleto solo se referirá a los restos humanos, porque habrá una forma particular de describir el conjunto de huesos de cada especie extinta. Habrá un nombre para designar la última chispa de fuego, un nombre primitivo como el del maíz, y otro para la transparencia del río que muchos se habrán lanzado a atrapar al confundirla con sus almas. Las crías nacidas ese día no se tendrán en cuenta, pero la palabra parto sustituirá la palabra ironía, que ya habrá sustituido la palabra tristeza. Y habrá un léxico de adioses, porque se dirán de tantas formas que llenarán un libro entero, que es lo que quedará del amor, de la literatura. El mundo va a acabarse antes que la poesía, y la poesía continuará afirmando su devoción a lo perdido. Gracias. Oh, muchísimas gracias, Tania, y pues esperamos con mucha alegría ese libro de la suspensión de los objetos flotantes, que realmente, pues bueno, tuve la oportunidad de leer sus primeros borradores y es un libro realmente hermosísimo, se lo recomiendo mucho, como los poemas que ha leído Tania, y ese último poema, Tania, que yo creo que es de los mejores poemas de verdad de las últimas generaciones en Colombia. Yo sinceramente creo que es un poema realmente extraordinario. Querida Gracias. Denise, tu turno para leer poemas aquí en esta clase abierta. También voy a leer dos poemas. Bueno, el que voy a leer a continuación es un inédito que me complace leerlo, compartirlo con ustedes aquí en esta transmisión. Tiene que ver, es como un arte poética y tiene que ver con el perdón a uno mismo sobre todo. Espejo en el espejo. Cansada de vaciarme en los espejos, vine a buscarme en el poema. No es el mecanismo del retrato lo que pretendo. Ver qué es lo que queda fibrilando en los contornos tras sacudir la grava bastaría. La poesía escarda, hace su labor de jardinera. Yo manejo las tijeras, ella fila las hojas. Su acero es pesado, carga con todas las variables de una combustión que apenas intuyo y me persigue infatigablemente desde el nacimiento. El arte está en la limpieza del corte, sin derramar una gota de savia, en lograr una herida que suture a la vez. En la faena me hiero las manos. Sigue cortando, me dice, con esa marcialidad que sabe vestir de adormidera. ¿Acaso no querías ver el saldo de las confabulaciones? No puedes dejar la verdad colgando como una carroña. Y sigo. El sedimento lo vivido cede sus beligerantes capas. Brama sin voz, una úlcera cautiva que no se permitió excretar lentamente. Drena tu linfa agria, amarillenta y maloliente, por no saber cómo lidiar con la decepción, le digo. Drena hasta que el absceso sea un tanar de traslúcidas corrientes. Entonces se abre violentamente una pértiga. Mira esos lívidos rostros cayendo en picada, me advierte la poesía. Ahí va el de tu padre, que solo se esmeró en tallarte bien sus huesos y unos cenitales párpados. Ahí el de aquel otro tan amado, desaparecido entre glaciales junglas, apenas tuvo la convicción de tu entrega. Deja que abandonen la escotilla, por donde entraron como una fiebre roja, y los desplace el peso de lo que les falta. Renuncio. Los veo perderse en una escarpada región sobre la que jamás tuve dominio. De pronto, un gong, no más grande que un arrayán, entra en escena, y a continuación, la mano de mi madre, provista de un pequeño mazo de cerezo, mediador de sus batallas, ejecuta unos mínimos, certeros toques, sin la fatigosa ambición de lo divino. Una serena, resistente marejada de ondas se sucede, atraviesa el cerco primordial con la vibración exacta de lo que ha dejado de esquivar el dolor a cambio de la impoluta audición de los astros. Suficiente para terminar de remover los restos de esta contienda pírrica y abonar la piel nueva. Me asomo al cráter dejado por mi herida. Reluce como una pieza de museo. Me veo entera en su perfecta oquedad.
nada de cubrir ese vacío necesario para amansar las venideras ventiscas y trillar la música. El último poema, uno que colgó justamente la universidad en su página, y creo que fue el que les gustó, y voy a terminar con ese poema. A lo mejor hay una línea que sobrevuela la muerte y respira en el poema, de pie ante un destino que muge, los trémulos ojos de extranjero, detenidos en el recibidor, la espiral de insignias y sellos que nada dicen de nuestro nombre apenas entrevisto, cuando de pronto, sin consultarnos, se nos echa de la vida con la casa medio ser o la pavesa de lo nunca sido entre los dedos, soñando con sujetar lo que veloz y fugazmente bate en la opacidad del verano, nos confiamos al metal que cede en la hoja, ligamento de una otredad que libremente gesticula, agua llevándonos río abajo a una inviolada memoria. Negados astros resbalan de nuestro índice, poder incierto de las gloriosas aguas, satélite ebrio de días siempre inaugurales, y es nuevamente pura la confusión de los ojos. Gracias. Muchísimas gracias, Denise, Tania, Nancy, todos los que nos han escuchado. Yo creo que ha sido un diálogo extraordinario. Dos poetas nacidas el mismo año, ¿no? Coincidentalmente, y que de alguna manera pues nos han acompañado esta noche, nos han iluminado con sus poemas. Yo siento que ha sido una charla de verdad muy honda, muy bonita para nosotros. Qué gusto, de verdad, haber sido de alguna manera el mediador de esta conversación tan bella, de esta lectura de poemas. Quisiera agradecerles mucho, agradecerles muchísimo a todos los que nos han visto a lo largo de toda la conversación. Tuvimos más o menos, Nancy, 70, 80 personas conectadas, digamos, en este Facebook Live, oyendo esta muy buena poesía que están escribiendo Denise y Tania, y que es un extraordinario ejemplo de la maravillosa poesía que están haciendo las mujeres en nuestros países en las recientes generaciones. Creo yo, lo más interesante que se está escribiendo en América Latina lo están haciendo ellas en este momento. Muchas gracias. Nancy, te doy a ti la palabra. Bueno, Santiago, muchas gracias, Tania y Denise, por realmente compartirnos las reflexiones tan interesantes, los caminos de esos procesos creativos, todo lo que está contenido realmente en esa bella poesía que pues nos pone realmente a pensar lo significativo que es la poesía que están escribiendo, como dice Santiago, las mujeres, y que ustedes representan muy bien por los caminos de la poesía. Entonces, gracias, Tania, y gracias, Denise, por compartir con nosotros, con todo el público presente. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Nancy, Tania, Denise. Santiago, gracias a ti también. Gracias, saludos a todos. Gracias. Saludos. Feliz. Bueno, chao. Y Chao. buen cumpleaños. Chao. Chao. Cuídense. Santi. Gracias, gracias, Santiago. Gracias Chao, nuevamente. Un placer, Tania. Chao.